e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. Dice, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Y el Señor me habló con esta actitud de Pedro, ¿cierto? De cómo en este momento de arrebato, de opresión, de temor, él, él saca la espada y, y no toma en cuenta, ¿cierto? El parecer de Jesús. Y precisamente muchas veces nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos de apremios, en los momentos dolorosos, ¿cierto? Sacamos nuestra espada, la espada de nuestras emociones, la espada de nuestros temores, la espada de nuestro pasado, y nos olvidamos, ¿cierto?, de Jesús, nos olvidamos que Él nos ha dado una espada, ¿cierto?, que es la espada del Espíritu. Entonces el Señor me hablaba que esta actitud de Pedro se ve no solamente a nivel personal, sino a nivel ministerial. Y hemos visto también, y nosotros nos pasó con el Ministerio Sol de Justicia, de cómo personas, ¿cierto? Siervos usaron la espada de sus emociones, la espada de su religiosidad, la espada de la condenación para cortar, ¿cierto? Para que no crezca el Ministerio Sol de Justicia o para que no crezca muchas veces la religión. Usa una espada que quiere cortar los sentidos, ¿cierto? De un mover profético. Entonces, es bien importante entender, ¿cierto? Que lo que nosotros hablamos, porque en realidad la espada, ¿cierto? Es en la palabra. Y cómo nuestra palabra, como nuestras actitudes, ¿cierto? De alguna forma bloquean el fluir de la espada verdadera, que es la espada del Espíritu. Entonces el Señor me llevaba que dependiendo la espada que yo use, esa espada va a marcar en qué reino yo estoy posicionado. Si estoy posicionado, ¿cierto?, usando una espada que quiere manifestar mi justicia, que quiere manifestar mis temores, ¿cierto? Obviamente voy a estar indicando que no estoy en el reino. Tenemos una espada que es la espada del Espíritu, una espada que se va afilando, ¿cierto? Que nos, que se va adiestrando, ¿cierto? Con la oración, que se va adiestrando con meditar, con, con leer, y entendemos, ¿cierto? Como dice Efesios 6, que tenemos un yelmo de la salvación, dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, te digo que Pedro tenía una palabra en su corazón, que era, obviamente, venganza. Tenía palabra en su corazón, que era temor. Tenía palabra en su corazón de frustración. Tenía un montón de palabras, ¿cierto?, en sus emociones, que lo llevó a cortar la oreja de este siervo del sumo sacerdote. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Jesús viene viene a restaurar con su palabra. Y ahora, cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que la palabra es la espada del Espíritu, tenemos que aprender a caminar en esa verdad. Tenemos que aprender a, a usar la espada con, con un corazón, como decía Patricio, con un corazón rendido, con un corazón rendido, con un corazón humilde. ¿Para qué?
para que esta espada tenga vida. Y lo que necesitamos, ¿cierto?, para ser diestro en esta espada, obviamente es la fe, es la humildad, es el amor, es lo que manifiesta el reino. Cuando aprendemos a manejar, ¿cierto?, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no quiere tampoco decir que necesitamos como demasiada revelación para, para pasar, para enfrentar un momento difícil o para poder derribar a los enemigos, ¿cierto? Solamente necesitamos usar lo que Dios nos ha dicho. Un versículo, que tú creas un versículo bien usado como espada, te puede ayudar a pasar momentos de luchas, momentos de opresiones, una profecía que tú hayas guardado y que tú empiezas a confesar, te va a ayudar a mantenerte en los días, ¿cierto?, donde el enemigo viene de alguna forma a, a atacar tu alma o tus emociones, o te puede sorprender, ¿cierto?, en un momento de debilidad. Entonces, la espada que el Señor le da a quien han creído. La espada del Espíritu es la que me permite a mí avanzar. La espada del Espíritu, cuando yo me hago diestro, como te digo, a través de la oración, a través del clamor, a través de la herramienta que tenemos, el meditar, el leer, ¿cierto? Nos vamos haciendo diestros y eso nos permite a nosotros crecer en identidad, nos permite crecer en autoridad, nos permite manifestar el poder de Dios a través de la palabra, ¿cierto? A través de la espada, para interceder. Todo lo que nosotros necesitamos, Cristo nos da. Tenemos que nosotros, ¿cierto?, disponer nuestras manos, disponer el corazón para que esa espada, ¿cierto?, tenga el tamaño adecuado, tenga el tamaño conforme al llamado, conforme al propósito. Entonces, mira, muchos de ustedes que yo he visto, ¿cierto?, en visiones, el Señor le ha entregado espadas, le ha entregado espadas, pero no la han desenvainado, no la han usado porque es la espada personal, la espada del temor, la espada del qué voy a hacer si no trabajo, la espada del qué dirán, la espada del orgullo impide que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, pueda ser efectiva. Entonces hay muchos llamados, muchos ministerios retenidos precisamente porque no me he hecho diestro en la palabra de Dios, no he confesado quién soy, no he confesado que el Señor me ama, no he confesado las verdades, no he confesado las promesas, no las he establecido en los lugares, en el ámbito espiritual. Entonces, mis amados, la espada del Espíritu necesita ser desenvainada. La espada del Espíritu necesita ser presentada en el mundo espiritual. La palabra de Dios que está en tu corazón, la palabra de Dios que está renovando tu mente, la espada, ¿cierto?, que es lo que da vida. Todos sabemos, ¿cierto?, como dice la palabra, que su palabra es espíritu y es vida. Y nosotros, en nuestros llamados, en nuestra vida personal, en el trabajo, en nuestro ministerio, necesitamos darle vida. Te vuelvo a repetir, confesar, confesar quién eres, confesar las verdades que están escritas. Siempre usamos el ejemplo o lo que dice en Efesios, ¿cierto? Que somos bendecidos, que el Señor nos ha bendecido con toda bendición, que Él no tiene, ¿cierto?, planes de mal ni de calamidad para nosotros, para aquellos que viven, ¿cierto?, muy preocupados de qué va a pasar más adelante si toman ciertas decisiones por Cristo.
tenemos que aprender a ser diestros. Y leía un poquito hoy el Antiguo Testamento, en donde el pueblo de Dios aprendió a usar la espada y conquistaba a sus enemigos, y decía que lo conquistaban a filo de espada, a filo de espada. Así derrotaban, así conquistaban, ¿cierto?, otras naciones, y es lo que necesitamos nosotros. Te vuelvo a repetir, usar la espada y sacarle filo, siempre. Porque hemos visto que personas tienen enemigos, pero enemigos cíclicos que nunca han podido derrotar, porque precisamente no están usando la palabra del Espíritu, o la palabra del Espíritu no se ha renovado, no se ha sacado filo. Entonces vemos que muchas veces las personas caen en lo mismo, tienen las mismas luchas, los mismos demonios, y no han sido capaces, ¿cierto?, a través de la palabra, plantarse, y que esa palabra pueda fluir con poder, que esa palabra pueda fluir, ¿cierto?, como un representante del reino de los cielos. ¿Qué le da filo a la espada? Dijimos que era la humildad, dijimos que era el amor y la fe. Entonces tenemos que orar, tenemos que clamar, ¿cierto?, para tener la revelación del reino. ¿Para qué? Para que a través de esa revelación mi espada pueda estar afilada, y que el Señor pueda cada cierto tiempo renovar la espada, porque hemos visto, ¿cierto?, en reuniones como ángeles entregan espada a los ministros. Entonces, te vuelvo a repetir, ministerios que están detenidos, ministerios y ciudades que no se han desatado, precisamente porque el confesar eh, la palabra del Espíritu, ¿cierto? La espada del Espíritu, eh, la gente tiene temor de perder su reino. Y, y miramos y nosotros muchas veces nos sentimos como, no desanimados, pero un poquito preocupados, porque la gente ha oído mucha palabra, ha oído mucha prédica, y a veces quisiéramos verlos más activos, o más activados, o más encendidos, pero eso me decía sentir el Señor, que es producto de eso, la espada que no tiene filo, es la espada que busca su justicia personal, la espada que no se ha afilado porque está mirando el pasado, porque hay culpas, porque hay temores, porque hay incredulidad, porque hay religiosidad, porque la espada que usamos es la espada que te dice, no, que te hace mirarte tú. Y esa es la peor arma que puedes tener, el que dices tú de ti. Tú tienes que usar, tú tienes que agitar la espada, agitar la palabra, proclamar, confesar lo que Dios, lo que Dios dice, dice de ti, ¿ya? Entonces, en 1 Corintios dice que, en 4:20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero palabras, no la palabra, que es la espada del Espíritu. Muchas veces tenemos muchas palabras, pero la palabra del Espíritu no la tenemos, no la confesamos, no la guardamos, no la creemos, y necesitamos, hermanos, hoy la iglesia necesita posicionarse. La iglesia necesita realmente, con la espada del Espíritu, derrotar, cortarle la cabeza a los enemigos, aquellos que siempre te han intimidado, aquellos siempre que te han atemorizado. Y uno de los enemigos que te habla mucho, ¿cierto?, una espada, digamos, que usa el enemigo y que tú confiesas, es lo que te toca, la parte económica,
Y ahí nos cuesta mucho, ¿cierto? Citar o mover o conquistar con la palabra de Dios. Nos cuesta confesar que nuestro proveedor, que nuestro Padre nos va a sustentar. En esas áreas, en las áreas emocionales, en las áreas sexuales, es donde tenemos que ser diestros para conquistar el dominio propio, para conquistar, ¿cierto?, el evangelismo, para conquistar y establecer un ministerio, para conquistar y establecer tu llamado, para conquistar también y establecer la familia. Necesitamos confesar, necesitamos confesar, por ejemplo, el Salmo 23 que dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Yo necesito confesar eso, yo necesito confesar, yo necesito mover la espada, yo necesito decir que el Señor es galardonador de los que le buscan. Yo necesito confesar que soy un hombre próspero, que eres una mujer próspera. Tú necesitas confesar que eres, te vuelvo a repetir, una mujer y un hombre bendito. Entonces, es tiempo, es tiempo de confesar con tu boca, de confesar con tu corazón, de realmente darle vida a la palabra de Dios que llega con vida, llega a nosotros, pero la envainamos y la dejamos ahí esperando, ¿cierto? Que prácticamente se oxide. Y se nos va pasando el tiempo, y se nos va pasando el tiempo, y se nos va pasando el tiempo, y después queremos que nos den otra espada, pero la anterior no la usamos. Cuando tenemos el poder, tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. Nuevamente cito, la espada del Espíritu. Necesitamos entrar en esas dimensiones, porque la carne no va a usar esa espada. La carne, como te digo, va a usar emociones, temores, va a hablar escasez, y el enemigo está atento a lo que tú hablas. El enemigo está atento a ver cuál es tu movimiento y cómo lo sabe, con lo que tú hablas, con lo que tú hablas. Entonces, mis amados, no sigamos jugando con las tinieblas. Levantémonos a derrotar a aquellos enemigos que siempre te han atormentado o que vienen de en cuando a atormentarte. Toma la espada del Espíritu. Declara, confiesa a Jesucristo, que hay poder en su nombre, que hay poder en su sangre, y desátate para que, te vuelvo a decir, tu palabra, el sonido de tu voz, sea establecido en los lugares celestiales, en los ámbitos espirituales. Dice la palabra que en 1 Samuel, es cierto que el ejército del Señor no tenía herreros y que el pueblo de Dios tenía que ir a donde los enemigos, a donde los filisteos, a afilar sus espadas, imagínate, a afilar sus armas. Entonces la trampa del enemigo es que nosotros vayamos, ¿cierto?, a donde los enemigos y usar las armas que él quiere afilar. Y él, obviamente, ¿qué armas, qué espada va a afilar? Lo que te dije recién. Desánimo, incredulidad, ansiedad. Entonces, debemos, amados, convertirnos no solamente en diestros de la espada, sino también en herreros. Nosotros, en intimidad con el Espíritu Santo, en oración, te vuelvo a repetir, en clamor, en pasar tiempo, ¿cierto?, con el Señor, nos vamos a convertir no solamente
en diestros. La espada, diestros en la guerra. No solamente nos vamos a levantar en autoridad, sino también como herreros espirituales, para que no solamente afilar nuestras armas, sino también para ir a afilar la espada del Espíritu en los que vienen, en los que están conociendo, en lo que nos siguen. Necesitamos herreros, necesitamos guerreros, necesitamos, porque eso es lo que el Señor habló acá en Argentina. Y si lo habló acá, también lo va a hacer en Chile. Guerreros que sepan, ¿cierto?, llevar la espada. Guerreros que sepan preparar armas para los que vienen atrás. Entonces, todos nosotros estamos llamados a, a la guerra. Estamos llamados no solamente a la guerra, sino a vencer. Porque Jesucristo venció con la palabra, su boca, con la espada que salía de su boca. Él venció. Y Él nos promete que nosotros también vamos a vencer. Pero debemos, te vuelvo a decir, debemos volcarnos, debemos determinarnos, debemos rendirnos, debemos amar, debemos conocer cómo Dios nos amó, porque el amor va a ser, como te digo, la mejor, el mejor material para sacarle filo a la espada, a la palabra de Dios, y que tú hagas ejercicios y que tú hagas una rutina, ¿cierto? Como hacen los que compiten en distintas disciplinas, hagan una rutina, hagan disciplinas en donde el arma del espíritu pueda ser usada, donde la espada del espíritu, ¿cierto? Puedas tú acostumbrarte al peso, acostumbrarte a cómo tomarla, estrategia, todo, todo, todo está ahí para, para vencer. Entonces, ese es el trabajo que tenemos por este tiempo, ese es el trabajo que Dios nos pide, ¿cierto? Ser parte de su ejército, ser parte de su mesa, ser parte de su intimidad, ser parte de Él, ser uno con Él. Como te digo, todo lo que hablamos, todo lo que sea palabra de Dios, todo lo que sea cierto, tiene que ver solamente con conocer más a Jesús y que otras personas lo conozcan. Y a través de la espada, ¿cierto? Y quitando los tropiezos y a través de la espada alcanzar ciudades y a través de la espada del Espíritu ser sensibles y a través de la espada del Espíritu hacer que nuestros sentidos se acostumbren, porque la espada tiene un sonido, la espada tiene un sonido, la espada tiene un color, la espada siempre va a manifestar el corazón de Jesucristo. Yo recuerdo que en las primeras visiones veía a la profeta Elizabeth Calderón, le veía que ella me enseñaba espada, y en ese tiempo yo no entendía la visión. Veía a la profeta Elizabeth que me enseñaba, ¿cierto?, cómo usar la espada, y veía a otra profeta también, a Anita Méndez, que me enseñaban a usar la espada. Pero yo en esos años no entendía. Y claro, después yo tuve, ¿cierto?, la bendición de pasar tiempo, estos años con la profeta Elizabeth, y yo era testigo de cómo ella usaba la espada que Dios le ha dado, cómo ella usaba eh, la, la espada del Espíritu, cómo a través de la fe ella avanzaba, cómo a través del amor también ella
podía humillarse y pedir perdón. Entonces fui aprendiendo de esa forma a cómo usar la palabra, ¿cierto? Y traer los procesos, pero mirándola a ella, aprendí mucho, mucho, como te digo, cómo se humillaba, cómo se paraba, cómo se levantaba, lo valiente que era, se cumplía, recibía una palabra profética y se movía. Era muy, muy osada en ese sentido, valiente y a conquistar, siempre con una visión mayor, siempre con una visión de alcanzar algo, siempre con una visión de entregar algo, siempre con una visión de crear, siempre con una visión de que la gente reciba más del Señor, siempre con una visión de tener un ministerio grande, porque esa es la idea, tener y poder crear para el Señor, alcanzar cosas grandes, no quedarse, ¿cierto? Con, soy pobrecito, no tengo estudio, no tengo nada, no. Necesitamos nosotros seguir, mirar, admirar, ¿cierto? Invitar, como decía Pablo, a gente que sea diestra en la espada. Tenemos muchos ejemplos. Bueno, yo te digo, tuve la suerte no solamente de la profeta, sino también de otros hermanos, así como Patricio, Pablito, también como ellos están usando su espada, la espada del Espíritu, creyendo en una visión, accionando, ¿cierto? El ministerio, accionando un movimiento, accionando todo lo que el Señor entregó a través de profecía. La profecía tú la tomas, ¿cierto? Ahora la meditas y empiezas a mover, porque una profecía que viene del Espíritu de Dios, tú empiezas a quitar esa profecía, empiezas a agitar los vientos, a cortar cadenas, a cortar ataduras, a cortar escasez, a cortar incluso fronteras. Entonces, la palabra del Espíritu, promesas, profecías, la Biblia, el consejo, el meditar, el querer siempre avanzar. Y cuando nos movemos o cuando nos hemos hecho diestros con lo que Dios nos ha dicho, con la espada del Espíritu, que siempre te va a dar más, siempre va a multiplicar. Al que tiene, se le dará más. Si movemos, si honramos lo que Dios nos da, la palabra del Espíritu, si le damos vida, si le damos movimiento, ¿cierto? Si somos violentos con esa espada, ¿por qué? Porque obviamente no tenemos lucha con carne y sangre. Necesitamos agitar, mover, oír el sonido, meditar, debemos palpar, saber cómo, degustar lo que el Señor nos da, la palabra del Espíritu. No solamente, como digo, para crecer nosotros, sino para dar vida a otros, para atraer a otros, hacerlos diestros, pero está lo que hemos hecho, ¿cierto? Que es la escuela profética, que ha sido una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque se usó la espada como correspondía, porque se presentó y se clavó, ¿cierto?, en el territorio y, y se tomó, y se tomó y se ha ido conquistando, hemos ido conquistando corazones, hemos ido libertando, sanando almas, todo eso, todo eso es lo que hace, ¿cierto?, que yo sea diestro y que yo me esfuerce de alguna manera, no sé, madrugando, dedicándole, pero necesitamos ese mover, el mover de la espada. Él puede gritar si quieres, puedes hacer que tu hombre interior, ¿cierto?, también pueda meditar, hablar, confesar, también tu hombre interior mueve, tu corazón mueve esa espada que es tan necesaria en estos tiempos, porque la oposición, ¿cierto? Los espíritus que se levantan
Hay algunos, mucha brujería en este caso acá en Argentina. Pero la espada del Espíritu es mayor que todo eso. Entonces, fe y amor para conquistar. Fe y amor te va a dar la agilidad. Fe y amor te va a dar el territorio. Fe y amor. Y la espada, como te digo, necesita la violencia. La espada no se puede mover, ¿cierto? En base a la pena, no se puede mover en base te vuelvo a repetir, a emociones, en base a la lástima. La espada se mueve en base a lo que Cristo hizo, en base a lo que Cristo derramó. Y todo eso, todo lo que Cristo hizo, necesitamos confesar, necesitamos meditar, necesitamos proclamar. Y ese movimiento, te digo, va a ser un torbellino del Espíritu Santo. Y ese torbellino va a llevar a derribar las fortalezas más grandes que quizá podamos encontrar. Y ese torbellino te va a llevar a otras naciones, solo por el hecho de que aprendiste a usar la espada del Espíritu. Uno quizá más grande, ¿cierto? Otro más pequeña, pero usarla, la espada del Espíritu. Conquista, conquista. Guerreros y sabios. Los sabios saben cómo usar. Los sabios saben cómo usar, cómo preparar, cómo mantener la espada afilada. Y los guerreros la usan, ¿cierto? Hasta que esa espada, hasta que esa palabra se va haciendo carne en ellos. Y cuando yo me hago carne, ¿cierto? Con lo que Dios dice con su palabra, me hago uno con Él. Siempre, siempre o generalmente en los encuentros, en los retiros donde hay un mover, ¿cierto? Profético, hay manifestaciones angelicales de, obviamente, ángeles que traen espadas. Y hay espadas disponibles para quienes quieran, ¿cierto? Avanzar, para quienes quieran y están dispuestos a dejarlo todo por ese mover, ese sonido que provoca la espada del Espíritu. Hoy vamos a orar, vamos a clamar para que lo que ya la espada, ¿cierto? Que ha perdido el filo, vuelva, ¿cierto? A tener filo. Aquellos que están usando las espadas malignas, digamos, las que no son de Dios, puedan desechar esas armas y centrarse y entrenarse con el Espíritu Santo. Yo he visto cómo el Señor ha entregado en el Espíritu espadas, pero no la he visto. No he visto el sonido. No he visto esa espada en algunos hermanos que se le ha entregado. Entonces, hoy vamos a orar, como te digo, para que seamos diestros, para que seamos diestros en lo que Dios nos dice, para que creamos, para que nos rindamos, para que confesemos, para que nuestro corazón hable, para que nuestra boca hable, para que nuestra mente hable y a través de usar la espada del Espíritu podamos ser renovados en nuestra mente. ¿Ya? Mucho, mucha trampa del enemigo, sobre todo en la mente, en los pensamientos, es querer mirarse uno, desechar lo que Dios da para tomar una espada que la carne da. No avanzamos, no avanzamos. Y somos presa fácil. Entonces, hoy yo quiero que cada uno haga el acto profético de tomar la espada
y en el nombre de Jesús orar para que el Señor los haga diestros en su espada, el espada del Espíritu. Diga, Señor, heme aquí, he aquí mi corazón, he aquí mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Señor, mis manos. Padre, lloro en el nombre de Jesús para que la espada del Espíritu, Señor, sea en mi corazón, para que la espada del Espíritu, Señor, yo la pueda mover, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, yo oro para que la espada del Espíritu, Señor, libre mi alma de toda cautividad, para que la espada del Espíritu, Señor, separe mi espíritu de mi alma. Señor, para yo no moverme en las emociones, para yo no moverme en los temores, para moverme, Señor, en lo que tú dices, para moverme en autoridad, para moverme en intercesión, para renovar la mente, Señor, para moverme como el hijo, como la hija que yo soy. Padre, hazme diestro, Señor, en la espada del Espíritu, para conquistar, Señor, para conquistar mi familia, para conquistar, Señor, el dominio propio. Hazme diestro, Espíritu Santo, hazme diestro, Señor, permíteme oír el sonido cuando yo agito esta espada, Señor. Padre, he aquí, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor, todo lo que tú has dicho de mí, Señor, yo lo recibo y con tu espada, Señor, que es tu palabra, yo lo declaro y lo confieso en mí mismo, Señor. Cada profecía, Señor, que ha sido dicha sobre mí, como espada, Señor, yo la muevo en mi corazón. Todo lo que tú has hablado, Señor, todo lo que tu palabra dice sobre mí, que soy amado, Señor, que tú me hiciste asombrosa y maravillosamente, como lo dice el Salmo. Señor, que la palabra del Espíritu, Señor, que la espada del Espíritu, tu palabra, se mueva en mi corazón, Padre, arrinconando, cortando todo lo que no es, Señor, todo aquello que mi alma quiere, todo aquello que mis emociones quieren, todo aquello que mi temor quiere, Señor, que la espada del Espíritu, Padre, corte de raíz, Señor mío, todo aquello que me impide avanzar, todo aquello que me impide ser, todo aquello que me hace dudar, todo aquello, Señor, que me impide lanzarme, Señor, caminar sobre las aguas. Padre, que la espada del Espíritu sea renovando mis sentidos, abriendo mis ojos, Señor. Padre, que la espada del Espíritu me lleve a tu reposo, que me quite de ansiedades, Señor, que me quite de preocupaciones, que me quite de estrés, Señor, que la espada del Espíritu, Señor, se mueva y gobierne y resplandezca en mi corazón para levantarme, Señor, como guerrero, con un corazón sabio y entendido, para levantarme, Señor, como un siervo, como discípulo, como tu hijo, como tu amigo, como tu amada, y ser, y conquistar, y ser, y declarar con violencia, Padre, en el nombre de Jesús, derribando hoy, Señor, toda fortaleza, todo aquello que se opone, Señor, a lo que Cristo dice, todo aquello que se opone a ese resplandecer, Señor. La espada del Espíritu, Padre, que abra mi entendimiento, que me dé discernimiento, Señor, en el nombre de Cristo. La espada del Espíritu venga a traerme plenitud, Señor, para no buscar las cosas del mundo. Que la espada del Espíritu venga a firmarme, Señor, esos mantos, esos dones. Venga a purificar la espada del Espíritu, Señor. Venga, Padre mío, a multiplicar la fe, el amor. Venga, Señor, a hacer florecer
los dones, los frutos, para honrarte, para honrarte, para vivir, Señor, conforme a tu justicia, conforme a la justicia de ese reino que tú trajiste, Señor, para nosotros, para vivir la justicia tuya, Señor, no en mi justicia, no en mis necesidades, no en mis carencias, sino en la abundancia de ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y yo hoy las recibo y las tomo, Padre. Una espada, Señor, que sale de tu boca y que llega a mi corazón y que llega a mi corazón, Señor. No quiero mi reino, quiero tu reino, quiero el reino de los cielos. Y con tu espada, Señor, yo venzo. Con tu espada yo voy a vencer. Renuncio, renuncio en el nombre de Jesús a levantar, Señor, mi reino, para que tú seas Jesús, para que tú seas Espíritu Santo, guiándome, para que tú seas poderoso Rey, librándome de todo mal, para crecer, Señor, en obediencia, para crecer, Señor mío, en sabiduría. La espada del Espíritu, Padre mío, que me lleve a conquistar, Señor, ese maravilloso, esa dimensión es maravillosa de tu gloria, Señor, donde yo pueda levantarme como testigo, Señor, de la resurrección, de que tú vives, Jesús, para que yo levantarme, Señor, como testigos de ese sacrificio, Padre, esas revelaciones que van a ir puliendo, Señor, van a ir decorando, van a ir blindando, Señor, la espada que tú me das, Señor, cada mañana. Hoy, Señor, hoy nos comprometemos, Padre, a deshacer, a soltar, Señor, esa espada que tú nos diste y quedó guardada. Hoy deshacemos, Señor, todo eso, renunciamos, Padre mío, a todo temor, Padre, a no creer palabras proféticas, profecías, Señor, tu palabra, la espada del Espíritu, que venga a quitar todo orgullo, toda arrogancia, que venga, Señor mío, a posicionarnos para que estemos, Señor, y nos podamos ver sentados contigo en lugares celestiales, Señor mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a los diestros, Señor mío, para honrar tu nombre, para dar a conocer y manifestar al Padre, Señor, al Padre celestial, para ser amigo de tu Espíritu Santo, para vivir, Señor, profetizando cada mañana, usando al despertar esa espada, Señor, que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el Señor, por cada hijo, por cada hija en esta reunión. Tú le das, Señor, la espada conforme a sus capacidades, conforme a su fe. Padre, si ellos crecen, si ellos cuidan, si ellos guardan, si ellos multiplican lo que tú lo das, más les será desatado, Señor. Más grande esa espada, más blindada, con más brillo, con más vida, con más unción, sea para ellos, Señor, en el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La espada del Espíritu, va a traer fortaleza,
en tu corazón. La espada del Espíritu va a firmar el yelmo para que tú puedas vencer los ataques de las tinieblas, esos dardos de fuego del maligno. Amén. 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 Gracias, Carlos, por la palabra de hoy, por lo que ha entregado. Vamos a orar para que seamos bendecidos. Les recordamos que mañana tenemos reunión en La Serena y en Santa Fe, y el día domingo en Santiago. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo bendiga a cada reunión y a cada persona que va a asistir. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por el Espíritu Santo, por cada corazón, que tú traigas libertad a nuestras vidas, que tú traigas de tu amor a nuestras vidas, y que haya un desatar en cada una de las 3 reuniones que va a haber, y en cada corazón, en cada casa, ahora, en este fin de semana, no solo en las reuniones, sino en las noches, que hayan sueños libertadores, reveladores, que hayan momentos de intimidad. Desata días de gloria y de liberación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Me siento muy fuerte desatar 3 días de rompimiento en las familias, 3 días de rompimiento de ataduras, de cadenas, en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos, Señor, que en las próximas 72 horas va a haber un rompimiento de cadenas y de ataduras en la iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Que todo lo que nos ata, que todo lo que nos oprime, que todo lo que atormenta el alma, haya liberación en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Declaramos un rompimiento ahora de cadenas, rompimiento de deudas, gente que está muy preocupada por sus hijos. Va a haber un rompimiento en las próximas 72 horas. Va a llegar la respuesta del Señor en el nombre de Jesús. Que se desata el Señor. 72 horas, 3 días de rompimiento en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que de aquí al lunes en la noche hay un rompimiento de ataduras y de cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos días de libertad, días de gloria, y toda carga pesada que está en nuestra alma sea destruida, sea quitada en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, Espíritu Santo, desata libertad sobre nuestra vida. Clamamos por ese rompimiento, clamamos por esa espada, con la espada del Espíritu que tú nos diste, la espada para batallar. Batallamos en contra de toda tentación, en contra de toda deuda, en contra de todo dolor, en contra de toda raíz de iniquidad en nuestra alma. Ahora, desata libertad, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que sean... Sí, Ignacia, sí. Ah, ya. Bendiciones. Es que quería comentarles que hoy día estaba durmiendo en la tarde y cuando desperté estaba media dormida y tuve una visión. En realidad no me suele pasar eso, pero yo sabía que era para la Magda. Pero ahora que estábamos en la reunión y empezó Carlito a hablar de las espadas, el Señor me habló, me dio como otro significado sobre la visión que yo tuve. Entonces yo estaba, bueno, desperté más o menos y yo lo que vi fue demasiado como extraña la visión y yo veía como un bosque y yo no veía árboles en el bosque. Lo que sí vi, en vez de árboles, vi espadas. Y las espadas eran pero muy grandes. Y yo estaba sorprendida porque eran demasiado grandes y estaban todas, no estaban así, estaban como de lado, plantadas así en la tierra. Así como pa. Y eran muchísimas. Y yo veía que eran como de oro, eran así como de un material como muy celestial. Y lo que yo veía es que ellas se reflejaban en la tierra, o sea, como que yo podía verlas dobles, porque se podía reflejar en la tierra. Entonces, cuando ahora estaba Carlito, yo decía, Señor, o sea, está hablando de la espada, y yo hoy día vi un campo
o sea, como un bosque lleno de espadas. Entonces el Señor me mostraba, me recordaba la parábola del sembrador, y el Señor me decía que, o sea, que la palabra, la palabra que es la espada, se refleja en un corazón puro. Entonces, la tierra que habla la parábola del sembrador, ¿cierto? Que dice que la tierra era buena y que dio buen fruto. Entonces, ese es nuestro corazón, que es la tierra, o sea, que es la representación de lo que yo veía, y la espada es, ¿cierto?, la palabra de Dios plantada en nuestro corazón. Entonces, que se podía reflejar cuando la tierra era buena, o sea, cuando nuestro corazón estaba puro. Así que lo que yo sentía era que, como hablaba Carlitos, era como que teníamos que purificar nuestra tierra, como purificarla de la amargura, ¿cierto? Porque, bueno, si nosotros leemos la parábola del sembrador, dice que cayó como en pedregales, donde habían cosas, entonces no pudo dar como fruto la palabra, ¿cierto? Que era la semilla. Entonces yo sentía que, o sea, que teníamos que purificar nuestro corazón, como quizás de la amargura o del temor, como hablaba Carlito, para que esa palabra, que es la espada, pueda crecer en nosotros y dar fruto. Eso es lo que interpretaba de la visión que hoy día tuve. Así que eso quería compartir. Tremendo, Ignacia, tremendo. Así ¿Podría es. orar por eso? Ah, Carlos, Eso. dale, No, no, Carlos. solamente decir eso, que las espadas son como espejos. Solamente eso. Lo que dice la Nachita. Así son las espadas que tú las puedes ver en el espíritu, como espejos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ignacia, por eso. Gracias, Carlitos. Vamos a bendecirlos para que cada uno pueda ir. Cualquier duda, consulta, pueden avisar o escribir. Vamos a orar al Señor.